Esta mañana al despertar sentí tu aliento en mi interior, como un regalo vino a mí oír tu voz. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se dirigió entonces Jesús a sus discípulos y les dice: Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy desconcertados y dijeron: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les dijo: Les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, qué alegría encontrarnos de nuevo aquí, a través de este medio, en este espacio, donde como hermanos, como amigos, nos unimos para escuchar la palabra de Dios, meditar en ella y así ir fortaleciendo nuestra fe y animando nuestra vida cristiana. Vamos entonces, a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo, a descubrir, a escuchar qué es lo que hoy Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros a partir de este Evangelio, de estas palabras que hoy Jesús nos dice a través de la liturgia. Bien, queridos hermanos, adentrándonos entonces en esta reflexión, hoy en el Evangelio nos encontramos con un tema que de alguna manera aún hoy sigue generando un poco de polémica, de incertidumbre. Y este Evangelio lo podemos dividir en 2 partes. En la primera parte nos encontramos en ese diálogo de Jesús con sus discípulos, donde les dice que aquel que tiene riquezas le es difícil entrar en el reino de los cielos. Pero ¿qué nos quiere decir a nosotros eso hoy? ¿Acaso entonces el tener es malo? Vamos a tratar de entender un poco esta parte. Ciertamente, las riquezas en sí mismas no son malas. Lo malo de las riquezas son 2 cosas, o 3. Primero, que pongamos en ellas nuestra confianza. Segundo, su origen. Y tercero, su fin, su propósito. Sí, queridos hermanos, cuando nosotros nos apoyamos más en el poseer y ponemos toda nuestra seguridad en lo que tenemos, en nuestros bienes materiales, ahí es cuando nuestro corazón se va olvidando de Dios y nos vamos alejando de Él. Y lo vamos sacando de nuestra vida y de nuestra historia. Su origen. Cuando las riquezas tienen su origen en la injusticia, generando desigualdad, cuando son producto
de la opresión. Ahí es donde tendremos que entrar a revisarnos y a evaluarnos si realmente lo que tenemos ha valido la pena. Pero sin embargo, cuando esas riquezas han sido fruto del esfuerzo, del empeño, de la dedicación, van por buen camino. Su fin. Cuando las riquezas, cuando el poseer tiene su origen simplemente en el acumular y en mi propia estabilidad y en mi propio bienestar, olvidándome de los más necesitados, ahí es donde ya estamos fallando. Entonces, ¿qué podemos nosotros resumir de esta parte? De esta primera parte del Evangelio. Primero, como nos lo enseña el salmista, aunque crezcan tus riquezas, no les des el corazón. Segundo, que el origen de esas riquezas no sea producto de la injusticia. Y en este mundo, en la actualidad, que no vayan a ser producto de la corrupción, de lo dañino y de aquello que ha afectado a nuestro hermano. Porque como nos lo enseña San Agustín, lo que a ti te sobra es el pan que le está faltando a tu hermano. Tercero, que el fin y el propósito de ese poseer, de esas riquezas que hemos logrado acumular con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo, sea el de ayudar, el de sembrar la justicia y la misericordia, el de compartir y el de la solidaridad. Allí estamos nosotros haciendo posible el reino de Dios. En la segunda parte de este evangelio vemos de alguna manera como ese reclamo de los discípulos en cabeza de Pedro a Jesús. Porque si Jesús les dice que a un rico le es difícil entrar en el reino de los cielos, ellos que se han atrevido, que se han arriesgado a dejarlo todo, entonces, ¿qué les va a tocar? ¿Qué va a pasar con ellos? Pero Jesús es muy claro, muy preciso y concreto, y se aleja de los discursos, de las palabrerías que hoy escuchamos a través de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque hoy nuestros gobernantes pretenden solucionarnos la vida con sus discursos. Pretenden arreglar todos los problemas políticos, sociales y económicos a través de sus discursos, alejándose aún incluso de la misma realidad. Pero hoy Jesús se aleja de ese discurso y nos dice, no crean que les va a ser fácil. Aquellos que se han arriesgado a ser mis discípulos, a seguirme, no les va a ser fácil. Es decir, no nos promete un camino fácil, pero tampoco nos dice que va a ser imposible. Pero de alguna manera Jesús aquí resalta la gran capacidad de desprendimiento de aquellos que se han arriesgado a estar con Él, olvidándose incluso de sí mismos, dejando de lado toda atadura que les impide verdaderamente vivir y actuar con libertad. Jesús nos dice, todo aquel que haya dejado casa, padre, madre, bienes, campo, hijos, por mí, tendrá el 100 por 1 y la vida eterna. Y esa es la gran promesa en la cual confiamos, de que todo nuestro esfuerzo de nuestra vida cristiana no va a ser en vano. ¿Por qué? Porque hay un Dios que aguarda por nosotros y que es fiel a sus promesas.
Así, queridos hermanos, que hoy entonces acojamos esta invitación que nos hace el mismo Jesús con sus propias palabras. Vivamos con libertad y dejemos de lado cualquier atadura, cualquier apego desordenado que nos impida seguirlo a Él. Y repitamos cada día como el salmista: aunque crezcan nuestras riquezas, no les demos el corazón. Y vivamos también confiados, con plena esperanza y abandonados en Dios, de que aún en medio de la dificultad, en medio de los afanes de la vida, Él tiene un gran premio por nosotros. Así que vivamos entonces en este mundo totalmente desprendidos, porque nada nos llevaremos. Caminemos sobre esta tierra, pero con la mirada y con el corazón fijos en el cielo, que es allí donde aspiramos a llegar y es el premio que anhelamos recibir. Feliz y bendecido día para todos.